Bien, hoy, siendo que es el Día del Periodista, voy a hacer un comentario editorial que va a ser, digamos, hablándonos a nosotros mismos, a los periodistas, y hablando sobre nosotros mismos, ¿no? Es algo como un poco pretencioso lo mío, pero tal vez pueda soslayar este atrevimiento, siendo que voy a ser crítico de lo que estamos haciendo los periodistas. Ante todo, no puedo dejar de mencionar, ¿no?, el tuit de Cristina Fernández de Kirchner del día de hoy, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner dijo en un tuit: para los y las periodistas que trabajan con compromiso para dar a conocer la verdad, nuestro saludo en este Día del Periodista, en especial a los y las miles de profesionales que perdieron su trabajo durante este gobierno. Que Cristina Fernández de Kirchner felicite al periodismo por decir la verdad y por el compromiso, y digamos, es una provocación, es una falta de respeto. Una persona que yo no recuerdo otro presidente que haya atacado tanto al periodismo libre y al periodismo independiente como Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y también, no solamente habría que recordar a los miles de trabajadores de prensa que han perdido su trabajo en este gobierno, pero también habría que recordar a los miles de trabajadores y trabajadoras que perdieron su trabajo durante el gobierno de ella y del marido, ¿no? El ataque al periodismo por parte de la señora de Kirchner y su gobierno fue tremenda, una cosa realmente espantosa, ¿no? Entre los que me incluyo, haber sido víctima, ¿no? No voy a ser como otros que me voy a creer ser una especie de prócer del periodismo y de la libertad de expresión, como otros colegas que sufrieron también la persecución del kirchnerismo, pero que han hecho de eso, digamos, prácticamente una marca registrada. Así que como ellos han hecho una marca registrada, yo me mantengo simplemente en el enunciado. Pero digo, es una provocación, es una falta de respeto y una clara muestra de cinismo de alguien que atacó con tanto odio a la prensa. Dejo esto de lado, de lo que ha dicho la señora de Kirchner, y me centro en la autocrítica que creo yo tenemos que hacer los periodistas. Desafortunadamente, y tal vez creo que como consecuencia de un periodo político, de lo que ha sido, digamos, hay algo que en su momento el desaparecido Julio Blanc dijo, que Clarín había hecho un poco de periodismo de guerra, ¿no?, con el kirchnerismo. Y la verdad es que probablemente Julio Blanc no se haya equivocado, y el kirchnerismo ha generado en muchos periodistas el periodismo de guerra, ¿no?, que pensaban que estaban en una guerra. Probablemente había una guerra, pero el periodismo no tiene que dejar de hacer periodismo. El periodismo no es periodismo de guerra o periodismo independiente o no sé qué otra cosa. El periodismo es periodismo. Lamentablemente, muchos de esos periodistas que blandían la libertad del periodismo y se creían, digamos, los próceres del periodismo y que daban cátedra, hoy se han convertido en acérrimos oficialistas de este gobierno. Si bien es cierto que este gobierno no, digamos, no se ha metido con el periodismo, no ha cercenado al periodismo, también hay que decir, digamos, no, hay una gran diferencia entre lo que ha hecho este gobierno con la persecución del kirchnerismo. Esto lo quiero dejar bien claro. Yo soy muy crítico de este gobierno, pero no por eso voy a dejar de decir lo que creo que este gobierno ha hecho bien, qué es lo que tiene que hacer, por otro lado. No hay que darle un premio, digamos, porque este gobierno respete la libertad de prensa y la libertad de expresión, no tenemos que darle un premio porque es su obligación, ¿no? Pero sí creo que hay que señalarlo. Al mismo tiempo, digamos, también tenemos que decir que el gobierno anterior ha perseguido el periodismo, ha tratado de cercenar la libertad de expresión y la libertad de prensa. En varios casos lo ha conseguido. Y en varios casos, los que nos opusimos, tuvimos problemas. Ahora bien, yo nunca hice periodismo de guerra, ni en aquel momento ni en este momento. Sí, este gobierno es cierto que no se ha metido con el periodismo, pero también hay que decir que tiene como una corte de periodistas, ¿no?, que le aplauden, ¿no?, todo. Le aplauden todo, y casualmente muchos de ellos son esos periodistas ilustrados, esos periodistas que estaban en una liga mayor
y que hablan de la ética del periodismo permanentemente y que hablan de lo que significa todo el tiempo ser periodista. Y me parece que esos señores, que son partes de una especie de corte, con dinero o sin dinero, no lo sabemos todavía, seguramente en algún tiempo lo sabremos, no sé si a fuerza de billete o simplemente como una reacción a lo que vivieron, pero se embanderan con este gobierno perdiendo por completo la objetividad, ¿no? Porque, digo, todo pasó durante el kirchnerismo, nada pasa, ¿no?, del 2015 hasta ahora. Durante el kirchnerismo vivíamos en Etiopía y ahora vivimos en Finlandia. Digamos, al revés de lo que dice el propio kirchnerismo ahora, ¿no?, que antes vivíamos en Finlandia cuando gobernaba Cristina Fernández y ahora esto se convirtió en Etiopía. Que lo diga un dirigente político eso para llevar agua a su molino en el contexto de una campaña electoral está muy bien. Que lo haga un periodista está mal. Está claramente mal. Porque creo que como en tantas otras profesiones de la Argentina, el periodismo en la Argentina ha perdido el rumbo. Ha perdido claramente el rumbo, desafortunadamente. Me parece a mí que nos falta instruirnos más, nos falta aprender más. Creo que todos los periodistas en la Argentina deberíamos volver a un aula, a aprender, ¿no? Me parece que nos pasa por ahí. Estamos todos demasiado compenetrados con la rosca, la cosa de los medios, no sé si los anunciantes, y hay un tema muy importante, es muy difícil que haya un verdadero periodismo independiente cuando el principal anunciante de un país es el Estado, en sus distintos niveles, ¿no? Me refiero al Estado Nacional, a los municipios y a las provincias. No estoy hablando de este gobierno, ni del pasado, ni del anterior. Digo, en términos generales, el periodismo en la Argentina se financia con aportes oficiales. Aun cuando esos aportes, no estoy hablando de sobres, estoy hablando de la publicidad que uno puede escuchar, que mirar y leer. Digamos, el sector privado en gran medida se ha retirado del apoyo a la prensa. Tendrán sus razones comprensibles, tienen su derecho a hacerlo, pero digo, la consecuencia objetiva es que una prensa financiada por el poder político es una prensa que en un punto está condicionada. Y esto es lo que pasa hoy en la Argentina. Hablo desde grandes medios hasta medios más pequeños. En términos generales estoy hablando. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Yo he tenido grandes problemas con este tema. He tenido muchos problemas y creo que las evidencias quedan a la vista en mi caso, ¿no? Porque a veces tener una coherencia, bueno, implica pagar algunos costos. Pero, o sea, no podemos pensar en tener un periodismo de calidad, un periodismo bueno, un periodismo de jerarquía, cuando ese periodismo está financiado por el poder político. Digo, es una cosa como imposible, no pasa. Digo, así todo, dentro de todo, pareciera como aceptable. Creo que estamos haciendo un papel feo los periodistas. Me parece que, digamos, yo siempre creí, y estoy convencido, ¿no?, que el periodismo está muy relacionado con ser rebelde, ¿no? Yo como tengo dos personalidades adentro, ¿no? Por un lado soy periodista, soy abogado, entonces tengo como un problema dentro de identidad y de personalidad, más allá que mis profesiones son muy parecidas, pero creo que tanto el periodismo como el derecho, ¿no?, son profesiones que incitan a la rebeldía, ¿no? Incitan a rebelarse, digamos, no podés estar nunca tranquilo, no podés ser sosegado, no podés aceptar el status quo, porque las dos profesiones invitan a la rebelión siempre, invitan al cuestionamiento, invitan a interpelar y a provocar y a romper status quo. Y me parece a mí que los periodistas en la Argentina nos hemos olvidado de eso, nos hemos olvidado, o sea, estamos mucho más compenetrados y comprometidos en caerle bien al poder de turno, probablemente como consecuencia que el poder de turno es el que te financia, que justamente a estar interpelando al poder, porque en definitiva el periodismo es la interpelación al poder constante, acá y en cualquier parte del mundo. Digamos, es eso, es enfrentar al poder, para el poder empresario, al poder político,
al poder militar, a cualquier forma de poder. Así se entiende el periodismo en Occidente. Y nosotros no tenemos, digamos, hemos abandonado esa senda de lo que tiene que ser el periodismo en Occidente. Digo, parecemos por momentos jueces federales, ahora criticamos y nos volvemos locos con Cristina Fernández de Kirchner, como si este gobierno no hiciera nada, como si este gobierno en algunos casos hiciera todo bien. Estamos interpelando a un poder que pasó. Yo no digo que no interpelemos a Cristina Fernández de Kirchner, ni nos acordemos de todo lo que hizo, y sigamos criticándola ahora a aquellos que les parezca que la tenemos que criticar. Pero digo, a mí me da la impresión que para muchos, ¿no? el Cambiemos vino como una especie de bálsamo. Entonces, como se enfrentaron tanto al kirchnerismo, entienden que tienen que apoyar a este gobierno. Tal vez alguno me va a decir que tengo una opinión demasiado ingenua, porque eso se consigue gracias a, digamos, a otra estrategia, y no tanto la ideológica o la de las convicciones personales, ¿no? Sino que, bueno, hay señores que les viven demasiado bien. Creo que alguna vez los periodistas argentinos tenemos que hacernos una autocrítica, y creo que tenemos que tal vez volver, digamos, a lo que es la práctica del periodismo clásico, a ese periodismo que no tiene miedo, que no trepida, ¿no?, en cuestionar y enfrentar y provocar al poder. En un país salvaje, un programa civilizado. Contrapunto. Contrapunto con Martín Pitón.